Estamos una semana más con todos ustedes y créanme cuando semana tras semana les contamos que nos cargamos de energía cuando nos encontramos en sitios tan preciosos, tan magníficos, tan magnánimes aquí en nuestro municipio como puede ser, por ejemplo, la Iglesia Mayor. Llevamos unas cuantas semanas contándoles, bueno, pues a nivel de planta, de edificación, de techos, etcétera, etcétera, dándoles muchos datos. La semana pasada, por ejemplo, hablábamos, además de esas fechas fantásticas de 1510, 1514, que es cuando se terminan las obras, y 1515, que siempre lo vamos a recargar para que ustedes lo tengan siempre en su mente, 1515, cuando ya por fin se pone a culto. Pero la semana pasada ya hablábamos de todo el retablo que teníamos, de esta parte, la nave de cruceros, pero aún así nos quedan tantas y tantas cosas que contarle, y como siempre gracias a los fantásticos comentarios que nos hace don Manuel Domínguez, nuestro cronista oficial y historiador de Motril, que además, Manuel, imagino, porque yo sé que tú habías escrito tu libro, aquel fantástico sobre la Iglesia Mayor, que para ti sería todo un descubrimiento, ¿no? Porque aquí empieza uno, nunca mejor dicho, a escarbar y salen datos por todos lados, ¿no? Sí, yo empecé, todos conocíamos la Iglesia Mayor de niños y conocíamos toda la Iglesia Mayor, habíamos sido bautizados aquí y habíamos venido con la familia aquí, pero en los años, principios de los 80, yo descubrí esto desde el punto de vista histórico. Descubrí este edificio desde el punto de vista histórico. Me tropecé en los años 80 con los inventarios de lo poco que había quedado del archivo de la parroquia, de la iglesia. El archivo de la iglesia también se destruyó en época de la Guerra Civil y había quedado alguna cosa. Y poco a poco fui reuniendo datos de la construcción de este edificio. A veces datos muy inconexos, con mucha complicación a la hora de entender un poco cómo evolucionó esta historia. Descubrí quién había hecho la nave principal, vamos, la primera construcción, Alonso Márquez. Descubrí la obra del crucero, que aparecen incluso las cuentas. Después descubrimos el plano que hizo Ambrosio de Vico para la obra del crucero. Es decir, que poco a poco pues fui reuniendo datos que me permitió pues conocer un poco la historia de la iglesia. Es verdad que es un edificio que no se ha terminado de estudiar, es decir, que esto requiere mucha más historia, tiene mucha más historia detrás, ¿no? Es decir, son muchos años de historia. Muchas obras, 500 años, a lo largo de 500 años, muchas obras, muchas modificaciones, muchos altares, muchas imágenes. Es decir, por ejemplo... Y muchos cambios de ubicaciones o reubicaciones. Yo no he conseguido averiguar, por ejemplo, en 1520, don Pedro Vitoria, que era un militar que estuvo en Motril y tal, se enterró aquí en esta iglesia en una capilla de San Sebastián. Y bueno, ¿dónde estaba la capilla de San Sebastián? Es muy difícil de saber hoy. A veces te tropiezas con los documentos y descubres pues que el vicario se hizo su capilla aquí, que tenía permiso de los arzobispos para hacerse su capilla de entierro, que esto además pues tuvo modificaciones constantes de imágenes. En 500 años pues nos podemos imaginar qué significó pues tanta obra y tanta modificación a lo largo, pero sí que pude saber una visión general de lo que había. Y yo me encontré con un edificio que tenía una gran importancia, que nadie había escrito nada sobre la Iglesia Mayor, o muy poco sobre la Iglesia Mayor, y descubrí que tenía una gigantesca historia detrás. Totalmente. Historia que pasa, hombre, yo la estructuré desde el punto de vista de la construcción, arquitectónico, cómo evolucionó el edificio a lo largo del tiempo. Me permitió hacer algunos planos, saber un poco cómo era la estructuración arquitectónica de este edificio, pero es verdad que bueno, que nos queda por saber muchas más cosas de imágenes y de retablos. Seguir escarbando. Seguir escarbando. Seguir escarbando. Que a veces es muy complicado, ¿no? Porque ya aquí debió estar la documentación sobre esta iglesia, debió estar en ese archivo parroquial que ha desaparecido, y que a veces te tropiezas en la curia pues con algún testamento donde dice que deja una imagen y tal, y los otros días me encuentro en un periódico que unas señoras de Motril hacen una acuestación para la imagen del Sagrado Corazón, no porque también se quemó en la época de la guerra, a finales del siglo XIX, para poner una imagen del Sagrado Corazón. Es decir, te vas encontrando
cosas, te encuentras con traslados de imágenes, igual que pasa en la actualidad, ¿no? Es decir, la actualidad pues ha pasado exactamente igual. Y hoy estamos en el brazo derecho de la nave del crucero, de este crucero que, como decíamos, había sido elaborado arquitectónicamente por Ambrosio de Vico. Ese arquitecto, es curioso porque cuando yo encontré el papel tardé bastante tiempo por la escritura, el tipo de escritura que había, en enterarme que el que había hecho esto era Ambrosio de Vico, porque no conseguía descifrar el nombre, descifrar la escritura, ¿no? El nombre, pero al final lo conseguí Ambrosio leer de Vico. Y me encontré con Ambrosio de Vico, que no sabíamos que Ambrosio de Vico había estado en Motril, había construido algo en Motril en esa época. Bueno, pues decíamos cuando hablamos del crucero que Ambrosio de Vico, al desarrollar este diseño arquitectónico tipo renacentista, como tampoco tiene mucho espacio, porque la verdad es que el espacio que él disponía a la hora de construir esta nave no es muy amplio, hubo que derribar incluso un baluarte que estaba parecido a la Torre de la Vela, que estaba en el lateral derecho también de lo que hoy es la nave de crucero. Elabora el frontal, en la terminación de la cabecera de la iglesia, en un lado una capilla que no tiene fondo, porque no tiene sitio para hacerla, las habitaciones que conforman la nueva sacristía. La antigua sacristía estaba al final de la nave a la derecha. Aquí elabora el arco para el retablo principal, y en este lateral dos capillas que sí que tienen ya profundidad y que son pues de 1620, que es cuando se termina el tema. Y aquí las vemos, estas dos capillas se han conservado bien, es decir, ya sabemos que esta nave voló con la explosión del polvorín en el 38, pero después se reconstruye y se reconstruye bien. Incluso no sufre, el crucero sufre muchos daños, pero también esta parte se conserva algo mejor. Bueno, vamos a recapitular. Recordamos en el episodio anterior que estábamos en esta nueva fase, en esta fase de la parte de la cruz, ¿no? De nave de crucero, concretamente, que se hace posteriormente, siglo XVII. Ya no es una nave tipo mudéjar como es el resto de la iglesia, la iglesia primigenia. Estamos ya en una fase renacentista con este nuevo modelo, y que lo hace fantástico. Recordamos que había dos capillas, teníamos los Dolores allí, teníamos aquí Nazareno. Se conservan las embocaduras de las dos. Se conservan las dos arcos de entrada. Los dos arcos de entrada, que ya evidentemente no existen. Y como decíamos, estas dos nuevas, estas bóvedas que pues albergan también, con un diseño también diferente un poco. Sí, se ha conservado la decoración de la embocadura de esta capilla, que se quedan los Hurtado con ellos, una familia bastante importante de Motril, y se ha conservado la decoración de la embocadura. Del resto no se ha conservado nada, es decir, del altar que hubiera aquí. Esto eran capillas privadas, es decir, la iglesia se financiaba en gran parte con la fundación de capellanía, de capilla y de capellanía. Es decir, la gente tenía la costumbre de, al morirse, dejar que le dijeran una serie de misas a lo largo de toda su vida. Después se interrumpía, ¿no? Pero como todo, y dejaban un dinero para que esas misas se dijeran a perpetuidad, en su memoria. Eso se llamaba capellanía. Y después la fundación de capillas, que es que alguien compraba un espacio o alquilaba prácticamente en uso durante mucho tiempo un espacio de la iglesia, con el fin de tener su capilla privada donde enterrarse, porque todo esto está en función de la muerte. Es decir, evidentemente de las creencias, pero en función de la muerte. En aquella época, el tener una capilla en una iglesia como esta o en otras iglesias era una cuestión de prestigio. Claro. La única iglesia que tiene capillas en Motril, es verdad que hay algunos conventos, por ejemplo el de San Francisco, que también tiene algunas capellanías y capillas y tal, pero era una iglesia que había, porque los agustinos tienen menos. La iglesia de la Victoria solamente tenía una gran capilla, que era la de Alonso de Contreras, en la cabecera de la iglesia, en el presbiterio de la iglesia. Y aquí este espacio lo compran, este espacio o las capillas laterales de la iglesia lo compran las familias poderosas, con el fin de que sea su sitio de enterramiento. Y eso es una cuestión de prestigio. Hombre, eso no podía cualquiera. No todo el mundo podía comprarse una capilla
de tener una capilla en la iglesia, pero además estas capillas se heredaban de padre a hijo, es decir, era considerado como un bien patrimonial de la familia, ¿no? Es decir, el padre tenía una capilla, fue a fundar una capilla, en su testamento la dejaba a su hijo o al que heredara, le dejaba la capilla. Fundamentalmente estas capillas son de entierro. Yo he podido ver la bóveda de algunas, es decir, debajo en el suelo hay una habitación subterránea que es la que usaban para enterrarse. Evidentemente ellos estaban encargados, el que se quedaba con la capilla, de adornarla, es decir, poner un retablo, poner una imagen, ponerle, es decir, y aquí hemos conservado el adorno de tipo vegetal, ¿no? Tipo barroco, que se ha conservado con este florón central en la clave del arco y toda esta decoración que por suerte se ha conservado en esta capilla, que no lo hemos podido ver, pero con toda seguridad aquí debajo hay un subterráneo, una habitación subterránea para entierro. Aquí tendría su lápida, porque evidentemente esta familia no solo compraban la capilla, sino también entendían que eso tenía que verlo la gente, y tenía la gente decir, oye, esta es la capilla de fulanito de tal, saber que estaban enterrados ahí, aquí habría su lápida, poniendo, pues aquí está enterrado fulanito de tal. Si no se sabe, no hay, no, es decir, esto como no hay reconocimiento, no hay reconocimiento. Un castillo tiene que saberse, ¿no? Pues lo mismo, es decir, el entierro es una cuestión de prestigio, y seguramente estas capillas estarían cerradas, tendrían su verja, su rejería, cerrando esto, muchas veces de madera, muchas veces no eran de hierro, eran de madera, y aquí la gente pues tendría un espacio privado para enterrarse estas familias de Motril que tenían capacidad económica como para comprar a la iglesia todas estas capillas. Eso, ellos tenían esas costumbres. Tenemos aquí otra, aquí hay otra que totalmente es la actual, simétrica también. La actual del Nazareno, pero que en el siglo XVIII fue la capilla de las ánimas. En todas las iglesias y en todas las ciudades se puso muy de moda las cofradías de las ánimas. Las cofradías de las ánimas eran cofradías que se dedicaban a ayudar a aquellos que no tenían capacidad de entierro. Por eso de las ánimas del purgatorio, ¿no? Estas cofradías solían tener una capilla y enterraban a aquellos que no tenían capacidad económica. Esta capilla fue de las ánimas, también de la familia Porras, que fue una familia importante en Motril, y ahora la vemos en el Nazareno, que tiene una cúpula también vaída que cierra la capilla en la parte superior, es de ladrillo, aquí seguramente estaría más decorada, ha perdido la decoración, lógicamente, y aquí debajo tendríamos también lugar de entierro. Aquí estuvo en esta capilla, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, cuando se derriba la iglesia de Pataura, el Cristo de Pataura, que era uno de los Cristos considerados más importantes, más milagrosos y como imagen de las mejores de calidad, se la trajeron de la Pataura y la colocaron aquí. También desapareció en la época, incluso hubo una cofradía del Cristo Pataura, ¿no? Desapareció también durante la guerra, era considerada una de las imágenes. Hubo pelea con ese tema, porque cuando el arzobispo decide traerse al Cristo de Pataura, el Cristo de Pataura estaba considerado una gran obra de arte y además una imagen muy milagrosa. Tenemos datos del Cristo de Pataura de principios del siglo XVI, o sea que debía ser antiquísimo, ¿no? Pues el Cristo de Pataura deciden los religiosos de Motril que a ver dónde lo pone. Y empiezan las peleas entre ellos, o llevárselo al cerro o ponerlo en la parroquia. Tiene que venir el arzobispo de Granada a poner paz y a decidir dónde se pone el Cristo de Pataura. Esta capilla, en esa fecha de finales del siglo XIX, estaba cerrada. Era una especie de almacén de trastos viejos, ¿no? Tenía su muro, habían cerrado la puerta, deciden quitar el muro y al final, obedeciendo las órdenes del arzobispo, el Cristo de Pataura se coloca en esta capilla de lo que había sido la capilla de las ánimas. La capilla de las ánimas. De las ánimas de Motril. Y aquí estuvo esa magnífica talla que desaparece también en la época de la Guerra Civil, que debió ser antiquísima, un Cristo seguramente pues de principios del XVI, incluso podríamos decir que hasta gótico, ¿no? Es decir, que porque en 1520, cuando se hace la iglesia de Pataura, ya existe, ya tenemos el Cristo de Pataura. Ya es decir, que evidentemente la fecha es muy inicial. Bueno, pues viendo capilla en capilla, nos queda también esta preciosa, nos vamos a ir justo enfrente de esta capilla de las ánimas, donde nos acercamos precisamente a
pues nueva capilla, en este caso enfrente de, como decíamos, de la Capilla de las Ánimas, donde nos has contado una fantástica historia, y aquí tenemos la de Sagrado Corazón, ¿no? Esta capilla del Sagrado Corazón se hace en el siglo XVIII, es otra ampliación del siglo XVIII, y se decide colocar aquí la imagen del Sagrado Corazón. No es la que tenemos hoy, también se pierde en la época de la Guerra Civil. Incluso hay, el otro día viendo el Defensor de Granada, el periódico que había a finales, principios del siglo XX, finales del XIX del siglo XX, hay una acuestación de Señora de Motril para comprar una imagen del Sagrado Corazón por la Iglesia Mayor. Lo que no sé es si la que había antes de la guerra era esa o había otra más antigua. El caso es que si esta capilla se hace en el siglo XVIII, debió ser más antigua. La capilla es rectangular, tampoco tiene la embocadura. Aquí debió tener otro retablo, no es este el retablo original, y se cierra con bóveda de cañón, es decir, de medio punto. Es verdad que es una capilla del siglo XVIII, por lo tanto se hace un poco en conformación del mismo modelo arquitectónico que se hace la nave de crucero, que la nave de crucero es un siglo anterior. Está justo enfrente de la capilla, de esa capilla de las Ánimas o del Nazareno actual, ¿no? ¿Por qué del Sagrado Corazón? Porque en aquella época del siglo XVIII la vocación del Sagrado Corazón empieza a tener mucha importancia en España, e incluso en Motril tuvo mucha importancia la vocación a la Inmaculada, que aquí tenemos una imagen de la Inmaculada, tampoco es la original que tuvimos en la iglesia, pero sí que es verdad que también en el siglo XVII Motril hace su voto, teníamos voto nazareno, pero más antiguo, teníamos voto a la Inmaculada, que es también del siglo de mediados del siglo XVII. El voto de Motril a la imagen a la Virgen Inmaculada. Y aquí tenemos esta también magnífica capilla de nuestro Padre Jesús de Sagrado Corazón, para Jesús no del Sagrado Corazón, que lógicamente conforma también otro recuerdo histórico de lo que son las obras de la iglesia. Debió estar más decorada, es decir, hoy está muy limpia. Más limpia, más austera. Exclusivamente está decorada, está todo blanco, pintada de blanco, pero originariamente debió tener mucha más imagen, y un retablo importante también desapareció en la época de la guerra. Esta es otra ampliación que se hace. ¿Qué había aquí antes? Pues seguramente el solar, no había más nada. Es decir, seguramente no habría más nada, y aprovechando el hueco que había, pues crearon esta capilla. Claro, porque recordamos que estamos físicamente en la parte antigua, en la parte primigenia, pero no llegaba la cruz hasta aquí. Aquí yo creo que este es el modo lateral de la iglesia. Y el altar primigenio estaría pues, justo aquí a nuestra derecha. Y es verdad que derecha. la elaboran, el arquitecto que debió hacer esto la elabora un poco igual, ¿no? Con esta cornisa que aquí está pintada de blanco, que seguramente sería de color amarillo también, igual que el resto, y las dos ventanas que se parecen mucho a las naves de crucero, con lo cual elaboraría una pequeña capilla que quizá tiene cierta importancia desde el punto de vista arquitectónico, pero seguramente por la creencia del Sagrado Corazón tiene más importancia, más que arquitectónico o religioso, ¿no? Sí, sobre todo cuando cogió esa popularidad y esa más. Bueno, pues nos vamos a ir saliendo de nuevo, porque evidentemente todos los pasos que damos dentro de este fantástico templo tienen importancia. Hemos visto estas tres bóvedas, ¿no?, que al final se han convertido en recogimiento de cada una de las imágenes, pero por ejemplo, nos hablaba antes de rejería, que allí podría faltar. Aquí sí tenemos alguna, en este caso de hierro, pues casi, que también es destacable, ¿no? Claro, casi, si nos imaginamos que el resto de las capillas estarían como esta, es decir, cerradas. Eran capillas privadas y por lo tanto cerradas con un cancel, con una rejería como esta. Es decir, hoy no la tienen, pero seguramente sería algo parecido. Es decir, aquí tenemos una muestra en una capilla del Sagrado Corazón de cómo debían estar cerradas las capillas. Es decir, que indudablemente aquí se ve claramente cómo era la costumbre de cerrar. No siempre se cerraban con rejería, con hierro, ¿no? Es decir, también se hacían con madera, ¿no? Pero aquí tenemos un ejemplo perfectamente como debía estar otras capillas, cerradas. Algo de que yo me estoy dando cuenta y recapitulando también un poco tanta información, han mencionado que incluso teníamos capilla de Santiago,
se podría haber tenido, ¿no? De San Sebastián. De Santiago, de San Sebastián, porque Pedro Vitoria posiblemente esté enterrado aquí, ¿no? Está enterrado aquí. Está enterrado aquí. También hemos mencionado a Tomás de Aquino, que también está enterrado aquí. Hablábamos de personajes mucho más recientes, en este caso Salvador Huerta. Pero ahí me doy yo cuenta de que tenemos una historia, lógicamente, de superficie, pero también una historia que está en el subsuelo. Háblame de qué eran los trances. Decía un historiador francés que muchas veces cuando se entraban en las iglesias siempre tenemos costumbre de mirar para arriba. Y este decía que también hay que mirar para abajo. Es decir, que en las iglesias, y sobre todo en las iglesias españolas, pero en todo el mundo igual, vamos, en toda Europa igual, hay una historia arquitectónica, una historia artística importante, muy importante, grandes edificios, pero este historiador decía que cuando entramos a una iglesia que nos acordáramos de que está muy bien, que sí, que miremos para arriba, a ver cómo es la bóveda de la crucería, la bóveda vaída de la nave de crucero, pero también hay que mirar para abajo. Claro, claro, claro. Porque las iglesias, desde el siglo XIII, XIV, se convirtieron en cementerios. Es decir, el suelo sagrado, y este es el suelo sagrado más importante que había en la ciudad, en la parroquia, sirve de enterramiento. Evidentemente, lo hemos explicado, es decir, las capillas laterales se vendían, las capillas entre contrafuertes, las capillas que hacen Borcio de Vico aquí, se vendían para enterramiento de las familias más importantes. Pero no todo el mundo podía costearse una capilla de este estilo. Esto valía mucho dinero, había que comprar una capilla, había que valer mucho dinero, y después venía la segunda parte. Bueno, y el resto, donde se entierra. El resto que tiene posibilidad de pagar un entierro. Porque los que no tienen posibilidad de pagar un entierro lo entierran en el cementerio. Los cementerios exteriores. Pero los que tienen posibilidad de pagar un entierro lo entierran en la iglesia. Los suelos de la iglesia se convirtieron, en los cementerios de la época. ¿Qué es lo que hacían? Establecer un modelo de cómo se estructuraba aquel cementerio, y tenían la costumbre, o lo llamaban, trances. Es decir, un trance es una línea de tumba de 80 centímetros o 60 centímetros de ancho por un 80, 2 metros de largo. Y toda la estructura iba dividida así, desde el presbiterio, cuadricular, desde el presbiterio hasta el final de la iglesia. Los trances más caros, es decir, que esto sería prácticamente un trance, es decir, prácticamente, si nos venimos de la escalera del presbiterio aquí, pues sería este ancho, quizás más estrecho seguramente, o este ancho donde está la lápida, y de 1,80 m de largo. Eso lo podemos dividir a lo largo de toda la iglesia, a todo el ancho y a todo lo largo de la iglesia. Es decir, toda la iglesia. ¿Y valían más conforme se acercaban a...? Eran más caros, el trance más caro eran los primeros. Los más cercanos, los claro. Primeros. En aquella mentalidad que tenía la gente, contra más cerca del altar mayor, más cerca de Dios. Más cerca de Dios, es decir, más fácil la salvación. Claro. Entonces la salvación intentaban comprarla con dinero. Y los trances de pobres, pues los que tenían más capacidad, los más alejados del altar mayor, y estaban perfectamente estructurados, la nave de crucero, la nave principal. Aquí se enteraron, es decir, nos podemos imaginar lo que era la iglesia, porque además tenían la costumbre de, cuando pasaba un año, sacar al que se había enterrado allí y volver a enterrar a otro. Claro, este es un espacio muy pequeño, nos podemos imaginar una ciudad con 5 o 6 mil habitantes, donde la mortalidad es muy alta. En aquella época la mortalidad es muy alta, y automáticamente pues todos los días se producen en Motril en aquella época, y se han conservado algunos restos de libros de entierro de la iglesia, pues a lo mejor pues había 2 días 4 o 5 personas que fallecían. Pero por eso digo, ¿cómo lo hacían para poder levantar en cualquier momento cada zona? En cualquier momento. Ellos tenían la costumbre de levantar el suelo. El suelo de la iglesia estaba constantemente removido, en lo que ellos llamaban las mondas. Las mondas. Mondaban, la tumba la mondaban y volvían a enterrar otro. Y así y otra vez a tapar. Con lo cual el suelo de la iglesia estaba absolutamente movible, los ladrillos estaban movidos, absolutamente, las lápidas. Hombre, había gente que compraba en perpetuidad, pero eran los menos, ¿no? Y era el modelo que ellos tenían de enterramiento, todo estaba lleno de tumbas. Los más caros al principio, los más baratos
atrás, pero siempre de pago. Siempre de pago. Normalmente no se ha conservado, pero normalmente todas las iglesias tenían un planillo con los trances, donde estaba cada tumba y quién enterraban en cada tumba, ¿no? Lo tenían y estaba a disposición de la gente para que viera dónde se enterraba cada uno. Aquí la iglesia mayor no lo ha conservado, pero todo el largo de la nave y todo el largo de la nave de entierro, de la nave de la iglesia, se utiliza como cementerio. Hasta 1802, que se estuvo enterrando aquí. Ajá. Porque en 1802 hay una epidemia de fiebre amarilla y el gobernador político y militar de Motril prohíbe a la iglesia enterrarse aquí, enterrar a la gente aquí, y ordena que se ponga solería en toda la iglesia, que se tapen todas las tumbas, de manera, porque ellos creían, y es verdad, que era una fuente de contagio. Es decir, nos podemos imaginar el olor que debía haber aquí, remover constantemente el suelo de la iglesia. Los niños chicos los enterraban en 2 pozos, que estaban uno situado a cada lado del altar mayor. Había mucha mortalidad infantil, ¿no? Y tenían su sitio. Tenían su sitio, el pozo de los niños. Eran los niños que se morían sin bautizar, o por lo menos recién nacidos, los echaban a este pozo porque no estaba. Y entonces las tumbas se vendían. Se ha conservado 2 libros de entierro, o parte de 2 libros de entierro de la iglesia mayor del siglo XVII y del siglo XVIII, con lo cual podemos saber perfectamente cómo se enterraban, qué valía un entierro. Un entierro de primera calidad, de segunda calidad, porque había entierros también en función de dónde se enterraba y si había más participación de los religiosos de la iglesia, si se decía más misas, más novenas y tal, el entierro era distinto, ¿no? A pino, si las campanas tocaban de una manera, las campanas, es decir, que había varias calidades de entierro. Y evidentemente toda la nave de la iglesia estuvo llena de enterramientos. Cuando se hace la nave de crucero, el coro que hoy está allí estuvo aquí, pero cuando se decide hacer la capilla que necesitábamos, el Nazareno, hay que quitar este coro, pasa de nuevo allí y se pone allí, al fondo. Es decir, originariamente estuvo en alto y después se pone el que tenemos hoy. Este es el que tenemos. Se cierra la puerta de poniente, la puerta que da al compás de la iglesia, desde la puerta de poniente, se cierra y se pone el coro ahí. Claro, pero recordamos que allí teníamos una puerta que daba a Plaza de Armas, ¿no? No es Plaza de Armas, la Plaza de Armas no estuvo ahí, nunca. La Plaza de Armas fue la Plaza de la Libertad. Era la plaza en sí. La Plaza de la Libertad. Bueno, me refiero a la actual, ¿no? A la actual, lo que decimos hoy actualmente, la Plaza de Armas. Y ese es el tema de entierro, pues muy importante, porque está en la iglesia de enterramiento, ¿no? El enterramiento era el cementerio de Motril. Es verdad que existía otro cementerio que en principio la iglesia lo compra, los terrenos que había entre la puerta de poniente y la rambla de Manjón, el arzobispado los compra con la intención de hacer un cementerio para los moriscos de Motril. Los compra a 1560 aproximadamente, compra esos terrenos para hacer un cementerio, pero como en 1570 echan a los moriscos de Motril, pues ya ese terreno lo vende en parte a Alonso de Contreras para hacer su casa y en parte para hacer otro cementerio exterior, Papores, el cementerio, el panteón que les decían, que estaba entre la parte de atrás de la iglesia y parte en la Plaza de la Libertad. Y ahí tuvimos esa historia funeraria de la iglesia que a mí me atrae mucho. Fantástica también. En los testamentos, llevo muchos años trabajando sobre una investigación que es la muerte en Motril, que es las costumbres de los motrileños de esos siglos, de cómo se enterraban, dónde se enterraban, y es una cuestión bastante curiosa, porque los que podían hacer testamentos tenían muy claro dónde nací, y ordeno que se me entierre en la iglesia mayor, en la sepultura que ordenen mis albaceas. Es decir, eso es un tema. O si tenían capilla, que ordeno que se me entierre en mi capilla que tengo en la iglesia mayor. Es decir, que la iglesia mayor parroquial. Es muchísima la historia, como están comprobando, y yo creo que nos van a quedar todavía aquí programas dentro de la iglesia mayor, puesto que nos falta pues, ver la sacristía por dentro. Más historias, concretamente ya a lo mejor ya no del subsuelo, que también,
sino del mismo suelo en sí, que también ha sido renovado en varias ocasiones, y precisamente aprovechando esas renovaciones, pues también hemos podido descubrir algunas cosas. También, bueno, hablábamos del subsuelo, hablábamos de la superficie, y quién sabe si tenemos oportunidad de subir arriba, que también seguro que podemos contarle muchísimas historias. Todavía nos queda mucho aquí en la Iglesia Mayor de la Encarnación, ya están comprobando que es muchísimo su contenido, su historia, y por supuesto grandísimo su valor, el cual nosotros también estamos intentando transmitírselo a todos ustedes. Así que muchísimas gracias. La semana que viene más, y a ser posible un poquito mejor, aquí en la Iglesia Mayor de la Encarnación. Hasta la semana que viene, en la Alquería. Adiós.